Bueno, pensemos por un momento en un mundo completamente partido en dos, donde cada día, literalmente, podría ser el último. Pues bien, eso no es ciencia ficción, no. Fue la pura realidad durante casi 50 años. Hoy vamos a adentrarnos en la Guerra Fría, ese conflicto que congeló el planeta bajo una amenaza nuclear constante y que todavía hoy sigue definiendo el mundo en el que vivimos. Y es que, curiosamente, el nombre que le dimos a toda esta época no salió de ningún despacho de un político o un general, salió de la mente de un escritor, George Orwell. Él fue quien dio en el clavo al llamarla Guerra Fría, describiendo a la perfección esa especie de paz que no es paz, una lucha que se libraba bajo la sombra permanente de la aniquilación total. Vale, pero entonces, ¿qué fue exactamente la Guerra Fría? A ver, fue sobre todo un estado de tensión geopolítica que no paraba. Y ojo, aunque las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca llegaron a las manos directamente con sus ejércitos, su lucha fue total. Se libró en todos los frentes posibles, en el de las ideas, la economía, la tecnología, la cultura, en todo. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? Para entenderlo tenemos que volver atrás, justo a las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí, en ese momento, cuando el planeta se fracturó en dos bloques que parecían completamente irreconciliables. Cuando la guerra terminó, el mundo que se conocía había desaparecido. El tablero de juego geopolítico, había cambiado por completo. Y de toda esa devastación emergieron dos gigantes, dos auténticas superpotencias con un poder militar y económico que nadie había visto antes. Por un lado, Estados Unidos y por el otro, la Unión Soviética. El mundo, de repente, tenía dos polos. Pero lo más importante, el verdadero meollo del asunto, no era solo una cuestión de poder o de territorio, no. El choque era mucho más profundo, era ideológico. Eran dos maneras completamente opuestas de ver el mundo. Por un lado, teníamos el capitalismo de Estados Unidos con su democracia liberal y el libre mercado, y por el otro, el comunismo de la Unión Soviética, con un estado de partido único y una economía totalmente planificada. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a ver, ¿cómo se lucha una guerra si no te puedes enfrentar directamente? Pues las reglas del juego cambian por completo. Los campos de batalla ya no son los de siempre. La primera regla, y la más importante, era la del miedo. Un miedo atroz. Ambas potencias empezaron a acumular un arsenal nuclear pero tan bestial, que si a uno se le ocurría atacar, el otro respondía y ¡pum! Desaparecían los dos. Aniquilación total. Esto se conoció como destrucción mutua asegurada, o MAD en inglés, que curiosamente significa loco. Y esta locura, paradójicamente, fue lo que mantuvo una paz muy, muy tensa. Pero la cosa no se quedó aquí en la Tierra, ¿qué va? La competición saltó al espacio. El cosmos se convirtió en el gran escaparate para ver quién era tecnológicamente superior. Y aquí la Unión Soviética dio el primer golpe. ¿Y qué golpe? Lanzaron el Sputnik, el primer satélite, luego al primer hombre al espacio. Parecía que iban ganando, pero Estados Unidos dio el golpe de gracia, el definitivo, al poner un hombre en la Luna en 1969. Y claro, mientras todo el mundo miraba a los cohetes y a las estrellas, aquí abajo, en las sombras, se estaba librando otra guerra muy distinta. Una guerra de espías, de secretos, de propaganda, de desinformación. Los protagonistas de esta película de suspense eran, como no, la CIA por el lado americano y la KGB por el lado soviético. Una batalla invisible, pero igual de importante. Ahora bien, que la guerra se llamara fría no significa que no estuviera a punto de ponerse al rojo vivo en más de una ocasión. Hubo momentos de una tensión brutal en los que literalmente el mundo entero aguantó la respiración. Como decíamos, el cara a cara se evitaba a toda costa. Pero eso no quiere decir que no hubiese guerras. Claro que las hubo. Lo que pasa es que la lucha se llevaba a otros países. Son las famosas guerras proxy o delegadas. La idea era simple. Cada superpotencia apoyaba a un bando en un conflicto local y luchaban a través de ellos. Y los ejemplos más trágicos y sangrientos de esto los tenemos en Corea y, por supuesto, en Vietnam. Pero si hay un momento que define el pánico de la Guerra Fría, un momento en el que de verdad estuvimos al borde del abismo, ese fue octubre de 1962, la crisis de los misiles de Cuba. ¿Qué pasó? Se descubrieron misiles nucleares soviéticos en Cuba, a tiro de piedra de Estados Unidos. El planeta se paralizó. Durante 13 días, el apocalipsis nuclear no era una simple posibilidad, era casi una certeza, nunca hemos estado tan cerca. Y si tuviéramos que buscar un símbolo físico, algo que se pudiera tocar, que representara toda esa división, ese telón de acero del que hablaba Churchill, ese sería sin ninguna duda el muro de Berlín. Una auténtica cicatriz de hormigón, no solo en una ciudad, sino en el corazón de toda Europa. 45 kilómetros.
Pensemos en esa cifra, 45 kilómetros de hormigón y alambre que aparecieron literalmente de la noche a la mañana en 1961. El objetivo, frenar en seco la huida de la gente del este hacia el oeste. Y lo que consiguió fue separar familias, amigos, partir un pueblo por la mitad durante casi 30 años. Tremendo. Pero como suele pasar en la historia, nada es para siempre. Ningún muro, por muy alto que sea, dura eternamente. Y a finales de la década de los 80, ese telón de acero, que parecía indestructible, empezó a mostrar unas grietas que ya no se podían tapar. Y el gran protagonista de este cambio, el catalizador, tuvo nombre y apellido: Mikhail Gorbachev. Con sus famosas reformas, la perestroika y la glasnost, buscaba darle un soplo de aire fresco a la economía y a la política de una Unión Soviética que estaba, bastante estancada. Su intención era salvar el sistema, pero lo que hizo, sin querer, fue abrir una puerta que ya nadie pudo volver a cerrar. A partir de ahí, todo se aceleró de una forma increíble. Tras el atolladero que supuso la guerra de Afganistán, el verdadero efecto dominó empezó en 1989. La imagen que todos tenemos en la cabeza, la caída del muro de Berlín, fue la señal definitiva de que algo gigante estaba pasando. Y tan solo 2 años después, en 1991, la Unión Soviética, la gran superpotencia, simplemente se disolvió. Fin de la historia. Y así, de repente, la Unión Soviética desapareció del mapa. Y con ella, la Guerra Fría. Se acabó. Pero, ¿de verdad se acabó? Sus consecuencias, sus ecos, todavía resuenan y mucho en nuestro mundo. El mundo de hoy, en gran medida, es el resultado directo de toda esa tensión. Entonces, ¿qué nos ha quedado de todo aquello? Pues nos dejó lecciones, y muy importantes. Primero, nos enseñó lo crucial que es la diplomacia para no acabar todos volando por los aires. También nos dejó un recordatorio constante y bastante terrorífico del peligro de las armas nucleares. Y, por supuesto, dibujó el mapa geopolítico que tenemos hoy, con sus alianzas, sus tensiones. Mucho de lo que vemos ahora viene de ahí. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Hoy vemos cómo resurgen políticas de bloques, nuevas tensiones entre grandes potencias, y es inevitable preguntarse, de todo lo que pasó en aquella época de división y de riesgo máximo, ¿qué lecciones son las más importantes que deberíamos tener presentes hoy? Es una buena pregunta porque la respuesta probablemente está definiendo nuestro futuro ahora mismo.